Hola jóvenes, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Licenciado. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañera. Muy bien. Habiendo pasado ya el examen, no vamos a regresar, por así decirlo, a las diapositivas que ya les entregué. A partir de hoy, al haber ya pasado el examen, vamos a pasar a la segunda parte, que es otro material, son otros temas. Evidentemente, como pues no nos dio tiempo no nos dio tiempo de ver todo lo de las diapositivas, ni todo lo que hubiéramos querido ver por razones que ustedes conocen, pues eso ya, ustedes ya tienen el material. Si tienen dudas, como siempre les he dicho, pues ustedes me las pueden dirigir. Incluso hay un par de compañeros que me han escrito, mire, esto o aquello, y pues con mucho gusto ahí vamos disipando aquellas dudas que no pudimos ver en su momento. Tienen que estudiar, no he calificado todavía, pero el día que hicimos el examen sí me pude percatar que realmente pues no estudiaron. Muchos, no voy a decir todos, por supuesto, pero muchos definitivamente no estudiaron. Y esta clase es muy importante, jóvenes. No la pongan, no la dejen de último. Es una clase muy, pero muy importante. ¿Sí? Para su ejercicio profesional, para su práctica, para todo. Es una clase toral. Es una clase toral. Y si no ponen atención, si no se esfuerzan, eventualmente la tienen que ganar, o la ganan en el curso, la ganan en retrasada, la ganan en escuela, la ganan en una segunda oportunidad, pero no se trata de solo ganar, sino que realmente aprender. ¿Sí? Entonces es importante que le pongan el interés apropiado, ¿verdad? A esta clase. Esta clase, Derecho Procesal Civil 1. Y se lo digo porque, pues, por lo poco que vi en algunos exámenes, pues no salieron bien. Y eso que el material no era mucho. El segundo parcial conlleva lo que ya vimos, o sea, la primera diapositiva más lo que estamos viendo, lo que vamos a ver hoy. Entonces ya es más complicado, ya vienen casos y cosas de esa naturaleza. ¿Estamos ahí? Así es, Lick. Gracias. Sí, Lick. Muy bien. Vamos a comenzar a ver el tema de las excepciones. Como ustedes ya vieron, teoría general del proceso. Un voluntario que me explique o que me diga por lo menos qué es una excepción. Por favor. Sí, Lisette. Buenas tardes, licenciado. Las excepciones son las defensas que utilizan la parte demandada para poner en contra de su demandante. Muy bien, sí. En esencia, las excepciones son los medios de defensa que utiliza la parte demandada para objetar las pretensiones del actor, en este caso. En lo meramente civil, ¿verdad? Aquí nos reducimos, si quieren verlo de esa manera, a lo meramente civil. Hay un trasfondo de las excepciones, ¿verdad? Las excepciones realmente nacieron en el derecho romano. Perdón, ustedes dentro del pensum actual ven derecho romano, ¿sí? Nosotros, cuando yo estudié, no existía la cátedra de derecho romano, introducción al derecho, mirábamos pincelazos del derecho romano, evidentemente, introducción al derecho 1 y 2, pero no teníamos una clase como tal del derecho
de derecho romano, ¿verdad? No, no, ustedes sí la tienen. Eso es algo bueno, importante y positivo. Ahora bien, como les decía, las excepciones nacen del derecho romano, ¿sí? Nacen precisamente de ese andamiaje jurídico legal que crea el derecho romano. Nosotros sabemos que se funda la República, se evoluciona, toma muchos conceptos griegos, pero la polis griega, la política griega, pues no evoluciona sino hasta que el Imperio Romano se extiende, y por eso algunos historiadores de antes, ya el concepto ya no lo he escuchado mucho, hablaban de la civilización grecorromana, por ejemplo. Hace unos 40, 50 años era común que se hablara de la civilización grecorromana. ¿Por qué? Porque precisamente los romanos tomaron muchos conceptos griegos en cuanto a su panteón, en cuanto a muchas cosas. Sin embargo, son los latinos, son los romanos, el idioma romance, la ideología romana, la que realmente le da una estructura a la ley. Y de ahí viene, pues nosotros tenemos un sistema latino, pues nuestro sistema notariado, nuestras leyes codificadas, no son sajonas, no son de ese ámbito, somos latinos, derivados precisamente de Roma, la tutela, por ejemplo, lo que es patrimonio, las mismas palabras que nosotros utilizamos en nuestra jerga jurídica son realmente palabras romanas, ¿verdad? El matrimonio, el patrimonio, la patria potestad, todos esos conceptos son conceptos realmente romanos, ¿verdad? Que vienen del derecho romano. Y dentro de todo eso, perdón, encontramos el ámbito procesal. Sí, encontramos el ámbito procesal. Y dentro del ámbito procesal, pues se dan los tribunos, ¿verdad? Los tribunos impartían, los magistrados, todos esos conceptos perdón, romanos se dan, ¿verdad? Se dan dentro de esa cultura y que se nos heredan, ¿verdad? Obviamente en nosotros evolucionan también, obviamente evolucionan. Sabemos que la sociedad, los conceptos, el derecho y todo, pues va evolucionando. Obviamente los fenómenos sociales son más rápidos que el derecho. El derecho siempre va atrasado con relación a los fenómenos sociales. Eso lo debemos de saber. Eso nos lo enseñan en primer, segundo semestre, ¿verdad? Introducción al derecho. Que el derecho siempre, o la ley y el derecho siempre van a posteriori de los fenómenos sociales. Los fenómenos, por eso la realidad es uno de los fenómenos sociales se constituyen en una fuente del derecho. ¿No? ¿Por qué? Porque pues, evidentemente de ahí sale, porque vemos nuevas normativas, se derogan normativas, se modifican unas, se derogan otras. ¿Por qué? Porque pues la sociedad cambia. La sociedad es cambiante. Una sociedad que se estatiza o se queda estática es una sociedad condenada a morir, a desaparecer. O evoluciona, o cambia, o desaparece, ¿verdad? Eso es un principio dentro de las relaciones sociales y dentro de la sociedad humana. Pero bueno, el tema es que dentro de todo ese andamiaje jurídico, perdón, jóvenes, que todavía estoy un poco mal, tenemos las excepciones. La compañera apuntaba ahí de forma lacónica, pero correcta, lo que son las excepciones, pues, medios de defensa que tiene el demandado
frente a las pretensiones del actor. Y esto nos lleva a las partes procesales o a los sujetos procesales, ¿verdad? Los sujetos procesales tenemos dos partes, demandado, tenemos el juez como sujeto procesal, tenemos los testigos, tenemos los peritos, tenemos los oficiales, los secretarios, todos esos son sujetos procesales, pero las partes son, básicamente son dos, el actor y el demandado. Entonces, el actor presenta su pretensión. Él va a presentar su pretensión. Y esta pretensión, ¿verdad? Que se presenta, se pone a la vista del juzgador para componer la litis. Y eso viene a lo que ya vimos, que es la composición de la litis. El actor pretende algo del demandado, pero como no se lo puede pedir directamente a él, sino que pide la intervención del juez. A esa es la composición de la litis. Pero todo eso viene de allá, viene de la antigua Roma. Y vamos a ver rápidamente, o les voy a explicar rápidamente, unas pinceladas de cómo es que surgen las excepciones. Como se los decía, nacen en el Imperio Romano, y estas eran cláusulas que se introducían entre la intentio, que la intentio que era la demanda, ¿sí? Era esa exposición que hacía el demandante ante el juez, y la condenatio. ¿Qué era la condenatio? Era la sentencia. Recuerden que las sentencias pueden ser absolutorias o condenatorias, ¿verdad? Esa es la naturaleza básica de cualquier sentencia a un nivel genérico, a un nivel general. Entonces, ¿qué hago? O sea, ¿qué tengo que hacer yo frente a la pretensión de un actor? Entonces, cuando se va desarrollando el proceso en el Tribunal Romano, pues ingresan esas que ellos denominan cláusulas. Evidentemente son acciones procesales y ellos le llamaban cláusulas. Estas eran a pedido y en interés del demandado y se dirigen a contraponerse a la acción. Por ejemplo, si yo les voy a poner este caso, sí, y quiero que me pongan mucha atención. A mí me están ejecutando. Hablemos de un proceso no de conocimiento, un proceso de ejecución para que sea más claro. Y me están demandando en un vía de apremio porque dicen que yo no he pagado pensión, o su cliente, vamos a poner de esa manera, no ha pagado pensión durante un año y él tenía que pagar 1,000 quetzales mensuales y por lo tanto él debe 12,000 quetzales. Sin embargo, su cliente en ese año no pagó los 12 meses, pero pagó 6 meses. ¿Cómo hago valer eso ante el juez? Le pregunto a ustedes. ¿Cómo nominarían ustedes su medio de defensa? ¿Qué nombre le pusieran ustedes a su medio de defensa? Jóvenes, ¿están ahí todavía? Sí, Rocael, levantó la mano. Licenciado, muy buenas noches a todos los compañeros. Fíjese que al respecto de su pregunta, a mí me surge una dificultad. Ajá. Y le voy a decir por qué. Porque fíjese que hay excepciones innominadas. Yo me recuerdo que en teoría del proceso, el catedrático licenciado nos dijo que habían
excepciones innominadas, o sea, que no tienen nombre, y se les puede poner el nombre que vaya acorde al caso o la situación que se esté dando, que son muy diferentes de las excepciones perentorias o dilatorias que sí tienen nombre, ¿verdad? Como decir, litispendencia, falta de capacidad, falta de personería, falta de personalidad, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa dificultad tengo ahorita para poder, digamos, de una manera más amplia, poder contestar esa pregunta que usted está haciendo. Por eso, pero ahorita, mire pues, solo le voy a corregir. Las nominadas son las previas, ¿sí? Las perentorias son innominadas. Ya, esa es la diferencia. Las previas las vemos contenidas en el artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil. Las perentorias, artículo 120, no tienen nombre. Ahora bien, yo no les puse de ejemplo un juicio de conocimiento, que es donde se aplican las excepciones que usted ha mencionado, tanto previas como perentorias. Cuando yo les di un vistazo de los procesos, yo les decía, yo no sé si usted estuvo en la clase presencial, yo les decía, jóvenes, no se confundan. Las excepciones previas, privilegiadas, mixtas o perentorias funcionan dentro de los juicios de conocimiento, no en otro tipo de juicios que sean, por ejemplo, de ejecución. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, bajo esa perspectiva, me permito corregirle, porque no estamos hablando de un juicio de conocimiento. Claro que lo que usted está diciendo es totalmente correcto, con la corrección, evidentemente, que le estoy haciendo en cuanto a nominada y innominada, lo que son dilatorias, que son las previas, que vamos a ver también ese tipo de clasificación. Pero en este caso yo les dije, a usted le están cobrando en un vía de apremio. Y usted le están o a su cliente, que es la manera en que lo presenté, a su cliente le están demandando 12 meses de pago, pero sucede que él pagó 6 meses. ¿Y qué establece? Y para que lo veamos el artículo 200, para que me entiendan bien el ejemplo. Este es el artículo 290 y... Vamos a ver. 295. Por favor. ¿Lo leo, Lick? 296, segundo párrafo, perdón. 296, segundo párrafo. Solo se admitirán las excepciones que destruyan la eficacia del título y se fundamenten en prueba documental, siempre que se interpongan dentro del tercero día de ser requerido o notificado al deudor. Las excepciones se resolverán por el procedimiento de los incidentes. Exacto. Ese es el caso que yo les estoy dando. Ahí, si se dan cuenta, no dice qué tipo de excepciones. No dice que sean excepciones previas ni perentorias. Mi pregunta es, ¿qué excepción presentarían ustedes? ¿Sería una oposición? Sí, se opone, pero la oposición es el equivalente a la contestación en sentido negativo. En los juicios de ejecución no hay contestación en sentido negativo. En los juicios de ejecución hay oposición a la ejecución. Ojo con esto, ¿por qué? Porque si usted en un proceso real, verdadero, no ficticio, real ante un juez, usted llega y usted se apersona y usted hace un memorial donde usted le diga, señor juez, comparezco a contestar la demanda en sentido negativo, ahí ya perdió.
Por eso la importancia de conocer los procesos. Primero, la naturaleza de los procesos y luego, ¿cuáles son esos procesos? Les hablé conocimiento, ejecución cautelar. Les hablé también que dentro de estos procesos hay, por ejemplo, sumarios, ordinarios, orales de conocimiento, ejecución vía premio, ejecutivo. Hay otras ejecuciones especiales también, obligación de hacer, obligación de no hacer, obligación de escriturar, que son juicios de ejecución. Y dentro de las medidas cautelares tenemos pues las medidas de seguridad para las personas y arraigos y otro tipo de procesos que tienen otra naturaleza. Por eso es importante conocerlo. ¿Y por qué les estoy hablando aquí? Comenzamos a hablar de excepciones. Para que no metamos, lo voy a hablar con un lenguaje muy sencillo, que no metamos todas las excepciones bajo una sola clasificación, porque entonces nos vamos a confundir. ¿Sí? Como esos medios de defensa. Ahora les vuelvo a repetir la pregunta. ¿Qué excepción o cómo o qué tipo de excepción? ¿Qué excepción? ¿Cómo nominaría? ¿Cómo denominaría usted una excepción donde usted le está diciendo o le va a decir al juez que si bien es cierto usted no pagó, pues no es cierto que no haya pagado 12 meses, sino que usted solamente pagó 6 meses? ¿Cómo lo denominarían? ¿Le podría ser excepción de comprobación parcial de pago? Exacto, de pago parcial, como escribió un compañero por ahí, compañera. Y eso es válido. Ahora, como se fundamenta en prueba documental, ¿qué tengo que presentar? Los recibos o depósitos donde hice los pagos. Exactamente, es sencillo. Fíjense que yo llevé un proceso todavía estábamos en pandemia. Creo que yo había salido del hospital unos meses después, tomé ese proceso cuando salí del hospital. Y fíjense ustedes que la señora le estaba pidiendo como supuestamente como 100,000 quetzales, algo así, era una cantidad bastante fuerte, porque la pensión realmente era como de 16,000 quetzales mensuales. Pero el señor tenía un montón de documentos. Yo le pasé horas de horas yo cuadrando documentos, pero sucedió que cuando hicimos cuenta, él había depositado y pagado todavía un poco más que lo que ella estaba demandando. Y la excepción que yo interpuse en ese momento fue de pago, no de pago parcial, excepción de pago. Y le detallé todos los recibos de pago de luz, de teléfono, depósitos, cheques y una cantidad de documentos. Lo bueno que el señor lo tenía. Y el juez lo declaró con lugar. Se fue a apelación y igual. ¿Por qué? Porque todo se hizo dentro de los periodos. Entonces, en mi experiencia dentro de los juicios de ejecución, por ejemplo, comúnmente las excepciones son la de pago, la prescripción, la caducidad y a veces me he opuesto indicando que no es la vía, porque hay abogados que confunden el juicio ejecutivo con el vía de apremio. Y ahí pues he notado esos errores y pues les soy franco, en la mayoría de veces, pues no en todas, me han declarado con lugar. Enmiendan el procedimiento, rechazan la demanda, porque, por ejemplo, a veces hay, ¿qué le digo? Documentos protocolizados que contienen obligación de pagar alimentos y como la mayoría de veces los alimentos se ejecutan en vías de apremio, se van en vía de apremio, pero los documentos de esa naturaleza no van en vía de apremio. Los documentos de esa naturaleza se ventilan en juicios ejecutivos.
De hecho, yo tuve una experiencia de una clienta que ella demandó en un juicio, creo que en un vía de apremio. La abogada se opuso, indicando que no era la vía y rechazaron la demanda. Era otro abogado. La cliente vino conmigo. Cuando yo analicé, pues yo lo planteé en un juicio ejecutivo y pretendió hacer lo mismo la abogada, porque era una abogada que estaba del otro lado. Que no, que el documento, esto y aquello. Pero en ese caso, como era un juicio ejecutivo, planteó su oposición, y eso sí se abrió a prueba, porque no era un incidente, es diferente ahí en juicio ejecutivo. Y pues le hice ver que al juez, a una señora juez, me recuerdo, que realmente no, lo mismo había hecho ella y había pedido la enmienda, y que realmente la ley en cuanto en el artículo 297, si no estoy mal, establece que es todo documento que tenga fuerza ejecutiva, y por eso es diferente al vía de apremio. Y obviamente la juez lo declaró sin lugar la posición, la excepción y todo lo declaró sin lugar y lo condenaron. ¿Vale? Le terminaron certificando lo conducente por la negación de asistencia económica. Pero, ojo, esto de las excepciones hay que saberlo manejar y les pido por favor que le pongan mucha atención. Una excepción no interpuesta en tiempo, teniendo elementos. Y a veces me ha pasado que a veces recibo expedientes donde me buscan, ¿verdad? Que ya han precluido las etapas procesales y me he encontrado que a veces los colegas no ejercen, no excepcionan de la manera en que tienen que excepcionar y eso termina en procesos demasiado... causan mucho perjuicio a los clientes. Por eso las excepciones, jóvenes, hay que tener sumo cuidado. Si usted es el buen abogado, conoce las excepciones y las sabe manejar. Y eso le va a provocar gran confianza a los clientes hacia su persona y a su vez, pues evidentemente un buen nombre, y a un buen nombre sí se le va a buscar. Por el buen nombre, por el buen trabajo, pero necesitan. Y para eso se necesita esfuerzo, jóvenes. Y por eso esta clase es tan, pero tan importante. Bueno, de eso se trata. Las excepciones nacen como un intento de atenuar el rigor del derecho civil. Esto para evitar que una sentencia justa aparentemente fuera contraria a la equidad. Y por eso se le llamaron exceptios, es decir, excepciones. Es decir, tiene razón, te debo, pero ¿sabes qué? Yo no te debo esa cantidad, yo te debo menos. Sí, te debo, pero te debo menos, no te debo eso. Anteriormente, el tema es que a veces en el derecho como que se simplifica, o es culpable o es inocente. ¿Tiene la razón o no la tiene? Pero hay tonos dentro de esto. De hecho, a veces bueno, yo lo practico poco, pero lo practico. Hay ocasiones donde yo he solicitado sentencias en donde alternativamente, por ejemplo, yo llevo un proceso en un contencioso administrativo, en donde a la sala, porque en una sala es que se litia, le indico que alternativamente, uno, me declare con lugar la demanda, o dos, alternativamente, es decir, tonos, que se reconozca que la partida o el arancel aplicado, porque obviamente es un asunto de cuentas con la SAT, se ha tomado en base a esto.
¿sí? O sea, yo le pido, allá la sala verá, pero es lícito. ¿Por qué? Porque no se trata de sí o no. Hay excepciones, por ejemplo, tengo un caso que tengo que evacuar 3 días de apelación porque nos interpusieron a nosotros varias, demanda defectuosa, demanda que más falta de la condición a que estuviera la obligación o el derecho y falta de personería. La demanda defectuosa la declararon sin lugar, la falta de cumplimiento de la obligación a que tuviera sujeto la obligación o el derecho, sin lugar, pero la falta de personalidad la declararon con lugar en contra de nosotros. Entonces, evidentemente allí, pues obviamente yo no estoy de acuerdo, es una aberración lo que hicieron ahí el juzgado, eso fue en Quetzaltenango. Ahí ya es otro rollo. Ahí ya vamos a la sala, ahí ya vamos a discutirlo de otra manera. Pero a lo que yo voy es a la naturaleza de lo que es la excepción, ¿sí? Yo con mi cliente le digo, bueno, no tienen razón, pues tenemos que evacuar audiencia, evacuar vista y pues ver varios asuntos ahí, pero debe de haber una buena conceptualización del derecho civil también, porque ahí hablamos de personería, y fíjense que es chistoso porque nosotros estamos demandando en un juicio sumario una suma de más o menos $1 millón o $2 millones, no me recuerdo, por una multa. Pero el convenio no es un título ejecutivo, entonces como es título ejecutivo, entonces se tiene que conocer si procede o no procede la multa. Y pues todas las pruebas van a nombre, pero el problema que tenemos nosotros, y se los comento porque así es la calle, que cuando se suscribió un contrato, es un convenio básicamente, vino un abogado y actuó en nombre propio y en representación de un grupo de docentes, porque es una entidad educativa. Esa se llama una representación aparente. Pero cuando él demandó solo él, porque él es el que ha ejecutado. Entonces él dice, bueno, en este documento dice que, pero cuando yo demando solo yo. Rafael Silva demanda. Y viene la entidad educativa y dice que no hay personería. ¿Por qué? Porque él compareció en el documento, pero esa personería no la presentó. Y viene el juez y dice, cierto, no justificó personería. Pero en toda la demanda y en todas las actuaciones solo actúa él, porque en el convenio habla de que en nombre propio y es como que yo diga, actúo en nombre propio y en representación de mi hija, pero en este momento yo estoy actuando en nombre propio, porque ambos tenemos el derecho. Entonces, es complicado, pero hay que tener un buen conocimiento. Ahora toca a la sala convencerla. Entonces yo ya tengo que ver, bueno, la teoría del contrato, cuando hay más de un participante en el contrato, o sea, ahí tenemos que ver. Pero ¿qué necesitamos conocer nosotros? Nuestro derecho civil y nuestro proceso, conocer la institución como tal. ¿Me explico? Ampliando un poco, cuando el demandado se opone alegando excepciones procesales, lo que hace, o sea, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Es deducir la falta de presupuestos o requisitos procesales. Cuando veamos el 116 nos va a quedar bien claro. Que son las condiciones a que atiende la existencia de una sentencia sobre el fondo del asunto. En las excepciones previas, por ejemplo, el juzgador solo podrá resolver el fondo del litigio planteado en la pretensión cuando concurren los elementos que determinan la correcta constitución de una relación jurídica procesal. Por ejemplo, ¿qué quiere decir eso? Yo estoy casado, mi esposa se llama Ana Lucía, ¿verdad? Va, perfecto. Bien, mi esposo. Pero me quiero divorciar.
Sí, me quiero divorciar. Me quiero divorciar de Ana Lucía. ¿A quién debo demandar de divorcio? ¿A quién? ¿Qué dicen ustedes? ¿Puedo demandar yo a la hermana de Ana Lucía? No, licenciado, tiene que demandarla a ella, ¿Por qué? porque es con ella que tiene el vínculo matrimonial. ¿Y a eso cómo se le denomina en derecho? ¿Cómo se le denomina eso en derecho, jóvenes? La relación jurídica. En el decir. ¿Relación conyugal? ¿Perdón? Una relación jurídica, Lick. Es una relación jurídica, pero realmente todos tenemos una relación jurídica. Tenemos una relación jurídica con el ¿Relación Estado. conyugal? En contra de su cónyuge, Lick. Se llama legitimación procesal. Hay una legitimación activa y una legitimación pasiva. El contrato es un tipo de relación. El contrato es un tipo de negocio jurídico, pero en un matrimonio no hay contrato. En un matrimonio lo que hay son relaciones institucionales, porque según el artículo 78 del Código Civil, el matrimonio es una institución social, no es un contrato. ¿Sí? A eso que dice que yo solo puedo demandar a mi esposa, significa que yo tengo una legitimación activa, pero a su vez ella tiene una legitimación pasiva. Y aunque hay eventos, por ejemplo, en el matrimonio es tan fácil, pero no crean, cuando hay contratos, cuando hay una multitud de partes, por ejemplo, ahí la cosa se pone más difícil. ¿Sí? Ahí la cosa se pone más difícil. ¿Por qué? Porque cuando hay pluralidad de actores, ¿sí? Cuando hay pluralidad de actores en contratos, a veces dicen, bueno, hay fiadores, recuérdense en las obligaciones mancomunadas. Entonces la cosa ya no es tan fácil. Y a veces suele haber confusión. Hay un litisconsorcio necesario, un litisconsorcio facultativo, y todo viene porque por eso. Lleva un proceso y por eso litigar es tan fascinante, porque es lo que nos ayuda y nos abre la mente. Y yo les comparto mi experiencia. Hay un caso muy sonado, muy sonado, que tiene que ver con, ¿cómo se llaman estos señores? Corfina. Los más viejos, con respeto lo digo porque ya estoy viejo, tal vez se acordaron de Corfina. Vaya. El tema es que tienen demandas de principios de siglo. Y viene una persona y me dice, mire, Lick, fíjese que tengo este problema. A uno que demandó Corfina a principios del 2003, 2004. Fíjese que le anotaron de demanda varios bienes inmuebles. Pero como se les olvidó reiterar, liberaron la finca de anotación de embargo, anotación de demanda, y me vendieron una finca. Y ahora sucede que la volvieron a anotar de demanda porque el registro no se dio cuenta, porque los oficios de anotación o cualquier medida dice toda vez el bien inmueble sea del demandado, y ella no era, sino cometió un error. El registro de la propiedad cometió un error. Se fueron a un curso, porque es lo que establece la ley, y el juez también equivocadamente, para mí, equivocadamente, o sea, va contra el sentido común, dijo que no, que eso tenía que ser. Entonces yo interpuse lo que se le denomina una tercería excluyente de dominio.
Y bueno, ahora vino Corfina y que no, que la están engañando y que el juez quede buena. No, aquí los hechos son los hechos. Si yo les pregunto a ustedes, les voy a hacer una pregunta de derecho civil, de derecho civil 2. ¿Qué es la propiedad? ¿Quién se anima a responderme esa pregunta? ¿Qué es la propiedad? Un derecho real que tiene una persona sobre un bien inmueble, Lick. Ajá, ¿alguien más? ¿Es el dominio que se tiene sobre una cosa o sobre un bien, licenciado? Es el más amplio dominio que se ejerce y en qué se manifiesta. Bueno, si no estoy equivocada, en el uso, goce y disposición. ¿En qué dice, compañera? Que es el derecho Bueno, yo- de poseer algo y poder disponer En el de uso, él. goce y disfrute. Sí, eso había dicho el licenciado. ¿Verdad? Uso, goce, sí, es que, perdón, no se entendió bien, pero en el uso, goce y disfrute. Y establece el Código Civil que sin más limitación que lo que la ley establece. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un bien y ese bien no tiene gravámenes, no tiene anotaciones, tiene limitaciones, yo puedo disponer de él. Y eso fue lo que hizo esa entidad. Se lo vendió a mi cliente, el cual al ver que no tenía ningún tipo de limitaciones, gravámenes o anotaciones, pues lo compra. Ahora bien, ¿de quién es la culpa? Bueno, podía yo decir, si yo fuera el abogado de la otra parte, en primer lugar diría que hubo un alzamiento de bienes. Pero eso yo tengo que, o sea, eso no tiene nada que ver con la persona que compra de buena fe. Eso no tiene nada que ver con él. Eso no es culpa de él. Ahora bien, ¿de quién es la culpa que una anotación preventiva se levante? ¿Del abogado o del actor que está manteniendo esa medida? ¿En cuánto tiempo prescriben las medidas anotadas en el registro? Jóvenes. De 5 a 10 años. No, en 5 a 10 años no, en 5 años. ¿Sí? No de 5 a 10, en 5 años. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el promotor de esa medida cuando esa medida ya usted se da cuenta que va a caducar o a prescribir? Es la palabra correcta. Se llama reiterarla, ¿sí? La tiene que reiterar. En todo caso, si no la reitera, ¿de quién es la culpa? ¿De quién es la culpa? ¿De quién es el error? Del dueño. Del actor. ¿Sí? Del actor. Entonces, yo en tantos años de litigar, en ocasiones he hecho la siguiente reflexión. No es culpa mía la falta de pericia o de diligencia de la otra parte, porque dentro del proceso civil nosotros somos los responsables, ¿sí? De las actuaciones. No es el juez. El juez actúa de conformidad a lo que yo le pida o no le pida. Y si una medida prescribió y dio oportunidad a que hubieran operaciones registrales limpias, eso no es problema ni del registro ni del demandado. Es la sola y pura responsabilidad del abogado. Fíjense que en ese caso, y ojo con esto,
En el caso que les decía de la sala, que estoy llevando un contencioso administrativo, a veces hay tanta irresponsabilidad. O sea, yo soy el abogado del demandante, se está demandando a la sala. Imagínense los profesionales que tenemos en el gobierno nosotros. Y yo sé que no todos, pero algunos sí son pésimos. Sucede que cuando le corren audiencia por 15 días, imagínense, el plazo es largo, 15 días al Estado. A nosotros en un ordinario nos corren 9, en un vía de apremio nos corren 3, en un ejecutivo nos corren 5, en un sumario nos corren 3. Ah, no, pero al Estado le corren 15. Imagínense, 15 días, 3 semanas. Ahí donde uno se da cuenta que el Estado hace las leyes a su favor muchas veces. Pero bueno, el tema es que viene y el abogado a cargo, no sé quién, ingresa el escrito en una sala equivocada. Fíjense. Pasa el tiempo, llega la notificación y cuando comienzo a ver yo las actuaciones, sucede que nosotros estamos litigando en la sala segunda y ellos ingresan en la sala cuarta. Cuando ellos se percatan del error, agarran la copia, hacen un nuevo memorial y le dicen a la sala, señores de la sala, nosotros con fecha tal hicimos tal cosa, pero por un error humano, lo cual es cierto, ingresamos en una sala distinta. Pero lo hicimos en tiempo. Así que les solicito que se tenga por contestar la demanda, por plantear las excepciones y taca, taca, taca. ¿Ustedes qué creen que hizo la sala segunda cuando recibió ese memorial? ¿Qué creen que hizo la sala? ¿O qué hubieran Lo rechazó el licenciado porque está fuera de tiempo. ¿Qué dicen los demás? ¿Están todos de acuerdo? ¿Jóvenes? Sí, dice Lisette. ¿Sí qué? La presentó fuera de tiempo. Exacto. ¿Y saben qué hizo? La sala se portó bien cuchillo con ellos y ahí sí me alegró mucho. Porque le señalaron que los declaraba en rebeldía y en consecuencia se tenía por contestar la demanda en sentido negativo. Punto. Ni siquiera o sea, realmente los mandó, como dicen vulgarmente, al carajo, ¿verdad? Exacto, o sea, y fíjense que la resolución indica que ellos fueron, y dice la fecha, la resolución indica cuándo él fue notificado, y fíjense, la resolución es bien bonita. Bueno, a mi cliente pues evidentemente le favorece un montón porque dice, la resolución establece que habiendo transcurrido el plazo, a la SAT se le declara en rebeldía, se le decreta la rebeldía y a su vez se tiene por contestar la demanda en sentido negativo. ¿Qué tiene esto? Esto es fatal. ¿Por qué? Porque sucede que ahora la única prueba que va a obrar en el expediente, aunque ellos, cuando yo vi también, era una contestación tan espuria, tan falta de técnica que igual no hubiera cambiado mucho, pero pues, sus argumentos quedaron ahí. El tema es de que no pueden, por ejemplo, no pueden llamar a mi cliente, no lo pueden llamar a absolver posiciones, por ejemplo. No pueden proponer testigos, no pueden proponer dictámenes, realmente se quedaron fuera. Y la única prueba que va a obrar es la prueba de mi cliente. Tan fatal es. Y me decía alguien, ¿qué tipo de profesionales? Dice, abogados, pues somos colegas y pues yo amo
mi profesión. Le doy gracias a Dios infinitas por la profesión que me dio, la oportunidad. Trato de hacerlo bien, pero también soy consciente que hay colegas que están en algunos incluso lugares estatales sin tener la calidad suficiente para estar ahí. Pero ya sabemos cómo funciona nuestro sistema, ¿verdad? A dedo, por amiguismos, compadrazgos y muchas cosas de esas. Porque un abogado particular, aunque también me ha pasado casos donde he visto esto, pero evidentemente es menos, ¿no? Porque imagínense, fíjense que ese caso que estoy llevando es un caso donde le están requiriendo más o menos 420,000 quetzales más o menos a mi cliente. Un cobro totalmente injusto, pero imagínense todo lo que se juega el Estado, llamémoslo así, el interés que tiene el Estado. Y pues no sé qué le habrán hecho al pobre que metió las de andar ahí, ¿verdad? Pero el tema es, otra vez, abogados, ¿verdad? Abogados. ¿Alguna pregunta, jóvenes, con relación a lo que hemos visto en cuanto a las excepciones? Yo solo una consulta con respecto a si podemos definir a la excepción en general como un medio de defensa que el demandado, que tiene el demandado en contra de la pretensión o pretensiones del autor, así de manera general. De manera general, sí. Lo único que hay que ponerle más tecnicismo. O sea, es válido lo que usted me está diciendo en este momento. Okay, ¿verdad? Gracias. Como algo genérico, ¿verdad? Cuando decimos derecho, ¿qué es derecho? Ah, bueno, es un conjunto de teorías, doctrinas y leyes, normas que regulan la conducta del hombre. Ese es un concepto o definición generalísimo. Y es válido, por supuesto. Pero conforme vamos avanzando, pues no nos vamos a quedar ahí. ¿Ya? Ya, tenemos que irlo, por así decirlo, avanzando, tecnificando y profesionalizando. Y por eso vamos a ver cómo lo definen otros teóricos, ya no solamente de una forma general, sino más técnico. ¿Sí? Por ejemplo, Chovenda. Dice Chovenda que la excepción en la práctica se emplea para designar cualquier actividad de defensa del demandado, o sea, cualquier instancia con la cual pide la desestimación de la demanda. O sea, ya no dice son solo medios de defensa, sino habla cualquier actividad de defensa del demandado. Por ejemplo, la protesta, la tacha de testigos. ¿Sí? Claro, lo hace muy general, porque incluso un recurso podría ser un medio, aunque a mí me gusta mucho hacer un paralelo y a mí me ayuda bastante. Por ejemplo, las excepciones, y no quiero perderlo, pero si no encuentro otro momento para hacerles ver este paralelismo. Las excepciones atacan la demanda y lo que dice el demandante. Y los recursos atacan lo que el juez dice y lo que el juez resuelve. En el litigio, yo siempre he dicho, peleamos contra el otro y peleamos contra el juez. Y en la práctica así es. Depende en qué momento y qué lugar estemos, pero a veces peleamos, no siempre, pero a veces peleamos contra el juez y peleamos contra la otra parte. Porque viene una primera resolución o una resolución que nos afecta, que nosotros vemos que va contrario a la ley. ¿Qué me toca a mí? Bueno, una revocatoria. Ejemplo, les decía el ejemplo de un juicio sumario donde estamos pidiendo el lanzamiento, ¿verdad? De cualquier persona. Ah, bueno, el juez me dice, no, solamente contra el demandado. O sea, aquel que ni siquiera se ha defendido en el juicio porque se fue rebelde, no está defendiendo el juez.
porque no está de acuerdo. A mí no me venga, que no me venga el juez, con respeto lo digo de esa manera, es que por el derecho de defensa, no, mentira. Es un juicio de conocimiento donde él fue notificado, él ha sido vencido. Y la naturaleza es contra cualquier persona porque así lo establece la ley, no me lo estoy inventando. No puedo venir y extrapolar bajo ¿cómo le llamaríamos? Bajo la excusa de un criterio. No. O sea, si fuese, entonces ningún proceso caminaría. Porque entonces por defenderlo, ¿verdad? ¿Y dónde queda el derecho del acreedor en este caso o del propietario? Entonces es bien complicado. Y nos toca. Y así le digo yo a la gente, a mis clientes, yo tengo que pelear. No crea que solo peleo contra el demandado o contra el demandante. Me toca también hablar con el juez. Y por eso hay recusaciones, pedimos que se excusen, hay amparos. El amparo nunca es contra una persona, el amparo siempre es contra la autoridad. ¿Sí? Entonces peleamos hasta contra el sistema. Chovenda lo ve desde ese punto de vista. Y vamos a ir terminando. Dice que esa actividad puede asumirse en 3 formas. Uno, cualquier medio que se sirve el demandado para negar la acción, como la negación de la demanda. B, en un sentido más estricto, no solo la negación, sino la contraposición de un hecho impeditivo o extintivo que excluya los efectos jurídicos del hecho constitutivo afirmado por el actor. Por ejemplo, la nulidad de un instrumento público. Y C, únicamente la contraposición al hecho constitutivo afirmado por el actor de otros hechos impeditivos o extintivos que per se no excluyen la acción, pero dan al demandado el poder jurídico de anular la acción. Ejemplo, una falta de personalidad, una falta de personería. ¿Sí? Entonces, ¿por qué debemos conocer la naturaleza y cómo funciona cada excepción? Porque las excepciones no es solamente de interponerlas, sino que tienen un hilo lógico. Y digo porque en la práctica he visto excepciones tan tontas que no tienen sentido por abogados, porque evidentemente somos los abogados. O sea, nosotros decimos, es que la otra parte interpuso, sí, la otra parte, pero la otra parte no es abogado, realmente es el abogado que auxilia. Y por eso, por ejemplo, en los amparos, cuando un abogado pierde un amparo, se le multa con una cantidad. ¿Por qué? Porque dice que él es el responsable de la juridicidad de la acción. Sí. Entonces somos responsables de la juridicidad nosotros. En una ocasión, ya eso ya fue hace como 10 años, me recuerdo, estábamos litigando en Totonicapán. Y va de interponer nulidades por unas pruebas. Me recuerdo yo que el otro abogado se enojó mucho conmigo y me lo manifestó en un reconocimiento judicial. ¿Por qué? Porque él quería botarnos unos planos que nosotros habíamos ofrecido cuando contestamos la demanda. Y cuando nosotros incorporamos los planos, porque al incorporar los planos votábamos realmente la pretensión de él, él comenzó a discutir esa prueba, indicando que esa prueba no era pertinente porque no se había acompañado. Y me recuerdo que prácticamente hice un escrito indicando las fases de la prueba como que fuera una clase. ¿Cuáles son las fases de la prueba, jóvenes? Ustedes ya vieron teoría del proceso. ¿Cuáles son las fases de jóvenes? Ofrecimiento de prueba. Ofrecimiento el primero. Se ofrece, se propone, se ofrece, después ¿qué sigue? Diligenciamiento.
se diligencia y luego, La admisión, perdón, La valoración. la valoración. exacto. Entonces me tocó explicarle. Imagínense un escrito. Me recuerdo que cité a la licenciada Crista Ruiz. Ella me dio a mí teoría del proceso. Yo no sé si ustedes han visto el libro de ella. Ese libro casi como que me lo aprendí en memoria. Me recuerdo cuando ella me dio el curso. Extraordinario. Por eso a mí lo procesal no me cuesta y me encanta porque lo aprendí. Ella me recuerdo. Yo no sé si ella ya no da clase en la facultad. Le huían, la mayoría de estudiantes le huían. Dejaban los salones casi solos porque no querían con ella. Pero yo me quedé con ella, me recuerdo, y ella nos dijo: jóvenes, huyen de mí, dice, pero el que gana procesar teoría del proceso conmigo va a aprender teoría del proceso. Y le agradezco a Dios haberme quedado con esa licenciada, porque tenía la razón. Y era yuca, sí, jóvenes. El nocio, el vocatio, el judicio, el execution, todas esas fases, lo que estamos hablando del ofrecimiento, de todo eso. Miren, claro, lo aprendimos bien, porque el que bien aprende, obviamente no lo va a soltar. Porque uno estudia no solo para un examen, estudia para la vida, para la profesión. Sí. Entonces, ¿por qué esto es importante? Solo permítanme un segundo. ¿Por qué? Porque de eso vamos a vivir también. Y de eso vivimos nosotros. Entonces, hay varias maneras de verlo, ya mucho más técnico. Vamos a seguir viéndolo el día viernes. Pero importante, quiero que comiencen a leer, por favor, los artículos. Por favor, pongan atención. Del artículo 113 hasta el artículo 121. Son 122, perdón. Son poquitos, léanlo. Especialmente lo que tiene que ver con las excepciones. Por favor, ténganlo muy presente. Y así, pues lo vamos a ir estudiando un poco de teoría y un poco de práctica. Vamos a llegar hasta aquí. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. ¿Está todo claro? Todo claro, todo bien, Lick. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, les deseo una feliz noche, jóvenes. Igualmente, Lick. Muchas gracias. Feliz noche, licenciado. Bien. Si alguien va a pedir extemporáneo, que se quede.